la palabra. Continúe, legislador Mango, y después tiene la palabra. La palabra pediría que no se me interrumpa. Bien. Consideré adecuado hacer esta. Consideré adecuado hacer esta. Designación del. Consideré adecuado hacer esta salvedad en virtud del normal desenvolvimiento de la sesión. Continúe el legislador Mango, después tiene la palabra el legislador López. Gracias, presidente, legisladoras, legisladores. Mire, estamos tratando algo que establece la Constitución. Lo que establece la Constitución es que al fiscal de Estado de la provincia de Río Negro, que valoro que haya corregido el miembro informante del oficialismo, que no es el fiscal de gobierno, ¿sí? No es el abogado del gobierno, solamente lo es, sino que es el fiscal de todo el Estado, es decir, que es el abogado, en todo caso, de todo el Estado rionegrino. Y dice claramente que lo designa el Ejecutivo. Y dice, sí, con el acuerdo de la legislatura. Lo que justamente no dice es que tiene que ser con el acuerdo de la oposición. Y sí, creo que el argumento más importante que esgrimió el miembro informante del oficialismo les debería hacer reflexionar, porque justamente es el argumento más importante de nuestro rechazo. ¿No les llama la atención que una oposición que en estos términos siempre ha acompañado y sigue coincidiendo que las designaciones del Ejecutivo son responsabilidad y decisión del Ejecutivo? Y en eso queda clarísimo, y es más, refuerza nuestra postura, que acá nadie quiere cogobernar, al contrario, somos muy críticos a muchas de las gestiones del gobierno, y en este caso a las gestiones de continuidad de una política en términos de seguridad que ha sostenido quien es hoy el candidato. Ahora, ¿no le llama la atención que una oposición que tiene una tradición de acompañar las designaciones que correspondan al Ejecutivo, por unanimidad el bloque esté rechazando esta designación? Creo que está claro ahí que no tiene que ver, por eso no le voy a aceptar al oficialismo ni el término de que alguien quiera gobernar, ni el término de que haya alguna falta de respeto. Al contrario, mire, creo que sería ingrato que no reconozcan, aún en el marco de la oposición y aún en el marco de las diferencias, el total apoyo que está teniendo en horas críticas que vive nuestra provincia y nuestro país, el gobierno de la provincia de Río Negro, de parte del gobierno del Frente de Todos a nivel nacional, en recursos, en acompañamiento, en diálogo, en recepciones en la Casa de Olivos, en búsqueda de solucionar todos los problemas, y de este bloque en particular, en acompañar todas las leyes de emergencia financiera y económica, de emergencia sanitaria, es más, hasta con iniciativas propias del bloque que las tomó el oficialismo y las convirtió en ley, reconociendo la propia iniciativa en la reestructuración de la deuda en dólares de la provincia, en un crédito del Estado Nacional hacia la provincia, toma de crédito que requiere mayorías especiales, en ATN, que también acordamos la coparticipación a los municipios, en créditos con coparticipación a los municipios, en absolutamente, como dice el presidente Alberto Fernández, que gobierna y lo intenta, y así lo ha ratificado también la gobernadora, con los 24 gobernadores y gobernadoras de nuestra provincia. Entonces, tal vez, sí, la metáfora no la comparto, porque no es el abogado de la familia,
tal vez tiene que ser el abogado que garantice. Y yo entiendo lo de la confianza. Y eso, por eso a nosotros nos parece perfecto y no venimos a impedir ninguna designación. Venimos a decir que nosotros no acordamos con el candidato. En el marco del respeto, del absoluto respeto a las normas constitucionales. Acá establece que es con acuerdo de la legislatura. Y seguro lo va a tener del oficialismo provincial y del macrismo. Y no es casual eso. Pero no lo va a tener del Frente de Todos. No lo va a tener porque hubo una política concreta que se llevó adelante, que algunas cosas están en el marco de las atribuciones que tiene el respeto, pero todos, más allá de lo que pensemos, de nuestras ideas, tenemos que atenernos a la Constitución. Tenemos que atenernos y fuertemente, señor presidente. Por eso, con total responsabilidad, estamos manifestando los argumentos como oposición de nuestro rechazo, no a la designación, sino a un acuerdo que se pretenda que brinde nuestro bloque a alguien, a un candidato con el que no coincidimos. Y le reitero, el propio argumento del oficialismo, a través de su miembro informante, el pensar por qué, teniendo la misma teniendo la misma tradición, se está oponiendo. Tal vez están buscando en la oposición la explicación y la tienen que observar o buscar en sus propias decisiones. Mire, señor presidente, acá hay una decisión que no acompañamos y lo que estamos analizando es un pliego que mandó la gobernadora de un candidato. De un candidato que, por otra parte, yo nunca pongo las cuestiones en términos personales, sino en términos políticos, pero las gestiones ministeriales, las gestiones de un fiscal de Estado, por supuesto, que hay una responsabilidad importante y por eso hay alguien de confianza, pero que entiendan que no genera confianza para la oposición en la Fiscalía del Estado. Si fuera solo del gobierno, bueno, los que tendrían que estar preocupados serían los ministros, porque los que tenemos alguna experiencia en gestiones, sabemos que si no está la firma del fiscal de Estado, si no está la firma del contador general, uno no debería avanzar porque no está garantizada ni la legalidad de los actos, ni el presupuesto o los recursos que tenga destinado. Y creo que para todos, aunque igual hay que revisar los expedientes, leerlo, investigarlo, la autorización, cuando uno confía en un fiscal de Estado y en un contador, es un aval para tranquilidad en la gestión de un ministerio que, por supuesto, es tranquilidad para todo el Estado y para todos los reunidos. Y en este caso, justamente porque no queremos gobernar, porque no coincidimos con el oficialismo, porque tenemos y tuvimos profundas diferencias y particularmente en el sostenimiento de las políticas de seguridad, es que manifestamos nuestra diferencia. Por eso voy a hablar concretamente de cuáles son algunas de estas cuestiones. Mire, por supuesto que hay cuestiones que subyacen, que son como decía, las ideas, los conceptos, las doctrinas que están en matriz de esta política. Por eso entiendo el acompañamiento del macrismo. Si acá se sostuvo la doctrina Chocobar, si acá se sostuvo la doctrina de discriminar a los pueblos originarios, si acá se sostuvo la doctrina de no investigar a las fuerzas policiales cuando cometían delitos, si acá se sostuvo la decisión de no garantizar el Comité contra la Impunidad, bueno, está claro que hay. Por eso digo, no es solo de ideas, concepciones, sino que todos, con la idea que tengamos, tenemos que atenernos a lo que dicen nuestras leyes y nuestra Constitución. Y el respeto por los pueblos originarios está en la Constitución. Y la garantía de los derechos humanos
está en la Constitución. Y las garantías constitucionales están en la Constitución. Yo quiero hablar entonces de que además de esas concepciones, por supuesto que cuestionamos fuertemente la gestión, la administración, las formas en las que se desarrolló esa jefatura. Y digo jefatura, mire, un desliz, porque fue el ministerio. Y a veces uno no sabe quién era el jefe y quién era el ministro. Y por supuesto que los límites de las cuestiones legales, la subordinación a políticas nacionales, de las políticas de seguridad de la provincia. Y cosa que quedó en evidencia además porque apenas cambió el gobierno, fue el mismo ministro a votar en el Consejo Federal una resolución que cambia 180 grados la definición de las políticas de seguridad que estuvo sosteniendo en la provincia. Por eso está claro que el ministro se quería ir, que no seguía en el Ministerio de Justicia porque quería, sino porque no había conseguido los otros lugares en los que había querido estar. Ahora vamos a hablar de lo que hizo y de lo que no hizo. Entonces, empiezo por lo que no hizo. Lo que no hizo el ministro de Seguridad y Justicia, hoy candidato, es garantizarnos la seguridad a los rionegrinos. La seguridad fue bastante deficiente en la provincia de Río Negro y tenemos gravísimos problemas de seguridad. Lo que no hizo fue garantizar condiciones de trabajo, salario, equipamiento a toda la fuerza de seguridad. Las tenemos todavía protestando. Lo que no hizo fue cuidar a los policías. Lo que no hizo es cuidar a su familia. Lo que no hizo es cuidar a los jubilados de la policía de la provincia de Río Negro, que también son la base del sostenimiento de una política, porque la base del sostenimiento de la política está en lo que no hizo. Lo que no hizo fue conducir a la fuerza de seguridad. Un autogobierno de la fuerza de seguridad. Y ese es el otro problema. Ese sí es un problema. Lo que no hizo fue aplicar las normas democráticas en la formación de esta propia policía. Lo que hizo es garantizar un estado de conducción política y democrática de una fuerza policial. Y por eso a veces nuestra fuerza, lamentablemente, cae en la anomia. Y al caer en la anomia, los grandes perjudicados suelen ser muchos policías nuevos, muchos policías recién recibidos sin la formación, y también dar el amparo al funcionamiento de algunas mafias al interior de la, y que las hubo y que están demostradas. Y cuando no se condena y cuando hay impunidad, estamos condenados la sociedad a que se repitan esas cuestiones. Y no es casual que haya habido los mismos interventores de delito en el caso Solano que después aparecieron también en el caso de Lucas Muñoz. Las mismas personas, los mismos policías que no habían sido debidamente disciplinados, condenados por la propia fuerza de seguridad. Entonces, el mayor problema es que la seguridad hay que gobernarla, y para eso hay que conducir a la fuerza, no al revés, ser conducido por la fuerza, limitar la autogobernación. Y por eso una de las objeciones centrales tiene que ver con las leyes. Las leyes de seguridad que se mandaron a esta legislatura fueron regresivas y lo reconocieron. Yo no lo traje textualmente para hacer lo que hizo el miembro informante del oficialismo, pero sí soy honesto y tengo memoria, no lo voy a decir entrecomillado, pero en ese momento creo que fue el legislador Lescano el que lo fundamentó y dijo, sí, la ley orgánica de la policía o la ley orgánica de la penitenciaría tenían cosas buenas, pero no las podemos cumplir, entonces vamos a reformarlas. ¿Y qué hicieron? Volvieron a policializar la penitenciaría, a eliminar la Dirección de Derechos Humanos, a quitar el requisito de que quienes integren la penitenciaría tengan que tener secundario. Se lo exigimos obligatorio para cualquier ciudadano, la escuela secundaria obligatoria, hoy a cualquier ciudadano del país, y no le ponemos ese requisito a un trabajador. Como el 80% son ciudadanos pobres, parece que no tienen derechos. Y eso se consagró en ley,
que fue una iniciativa, yo no sé, venía con acuerdo de ministros. Ahora me parece que algunas cuestiones daban cuenta que estuvo escrita por la jefatura. Por eso digo, ¿quién conduce? Y lo que no se hizo. Y estas dos leyes fueron una regresión. Miren, nosotros teníamos una tradición, la provincia de Río Negro, de tener leyes buenas, de tener leyes progresivas. Después sí teníamos dificultades en la ejecución, pero nadie criticaba a la provincia de Río Negro por sus leyes. Estamos teniendo al revés ahora. Ustedes han iniciado otra tradición legislativa. Y lo dijeron, lo explicitaron y lo escribieron en la Ley Orgánica de Educación que se votó antes. Bueno, está muy linda la democracia, la participación, pero no podemos. Es muy lindo que la penitenciaría sea un lugar de reeducación y de reinserción, pero le ponemos lo mejor, lo policializamos y le ponemos gente sin formación adecuada para reinsertarlos. Están cambiando una tradición legislativa, señor presidente, pero para atrás, para la regresión. Pero hasta ahí dije lo que no hizo. Empiezo con estas leyes a ver lo que hizo mal, pero también lo que hizo muy mal, señor presidente. Han aumentado los casos de delitos de violencia institucional, han aumentado los casos de muerte en penitenciarías y en comisarías, han aumentado, mire, yo no sé mucho de justicia y del Poder Judicial, sé un poco más de lo que creo justo que de lo que es el Poder Judicial, pero por lo general uno ve que es el juez el que le pide a la policía que haga algún allanamiento. Acá tenemos un caso nuevo, que es que un juez, el Poder Judicial, tiene que allanar una comisaría de la provincia de Río Negro, porque en esa comisaría se cometieron abusos sexuales, empalamiento, señor presidente, sin la condena, sin la necesaria disciplina, y sí, interno, porque es una fuerza, porque le cedemos el uso de la fuerza y el uso de las armas. Entonces ahí la conducción tiene que ser firme. No puede estar un ministro conducido al revés. ¿Qué otra cosa tampoco se hizo? Y digo, claro, y si además hay complicidad del propio oficialismo en la legislatura que impide el funcionamiento del Comité contra la Tortura, hay muchos casos que no sabemos porque no están las garantías constitucionales y de pactos internacionales y del Comité contra la Tortura posibilitando el ingreso en la penitenciaría, en la cárcel, para que haya un órgano democrático con representación de organismos que pueda mejorar esa situación. Y así tenemos tristes casos. Yo sigo mencionando el de Santiago Sagredo, de Chipoleti, pero podemos hablar de muchísimos casos de violencia institucional, de muertes en comisarías, de asesinatos, muchas veces encubiertos con suicidios, como suicidios, con la complicidad a veces hasta de algún fiscal también. Y esto es grave. Y esto hay que cambiarlo en la provincia de Río Negro, porque es violatorio de los derechos, pero también juega en contra de los propios policías, porque la obediencia debida no existe. Y no se puede llevar a nuestros policías a tener que hacer actos que van en contra de la ley. Para eso tiene que haber conducción democrática y tiene que ser desde la política que se conduzca a las fuerzas policiales. La otra cuestión que se hizo no mal o muy mal, pésimo, es querer sembrar que hay terrorismo, que hay organizaciones terroristas en la provincia de Río Negro para justificar ¿qué? ¿Qué es lo que se quiere justificar con ese invento, con la invención del enemigo terrorista? La apropiación de tierras por parte de algunos, que no pagan ni siquiera 2 hamburguesas de impuestos. Los delitos, el incumplimiento de las leyes, como el tema de las turbinas o del Río Azul. Para eso inventamos al enemigo terrorista y encima discriminamos a todo el pueblo mapuche, que sí es algo constitucional, de acuerdos internacionales, de resolución de la ONU. Y aparte, la mayoría de los rionegrinos y los argentinos, aunque muchos lo nieguen, tenemos sangre de origen
de los pueblos originarios. Y no hay una sola propiedad comunitaria de la tierra en nuestra provincia y tenemos miles de hectáreas, incluso en forma ilegal e inconstitucional, en manos de magnates, de extranjeros, de terratenientes, que además pagan centavos por las mejores montañas, cerros de esquí y glaciares. Entonces parte de una política mayor, que además hubo ocultamiento, hubo desinformación, con tirabuzón, con pedidos de informe teníamos que obtener la investigación, y yo siempre recuerdo el artículo de la Constitución: todo acto de gobierno es público, incluso el que hacen las fuerzas policiales. También otra cosa que discutimos en la ley y no lo quisieron proponer, peor que la AFI, no tenemos reglamentada la investigación en la provincia. Y se hace inteligencia, sí, hasta con los propios oposición o legisladores, intendentes, pero también con los propios funcionarios del oficialismo. O no hubo escucha, o no hubo trascendencia de algunas grabaciones. O no le sacaron la computadora de la casa hasta un vicegobernador. Entonces eso es gobernar y conducir un ministerio de seguridad. Y por supuesto que hubo otras cuestiones, y que yo las dije, las denuncié, hice pedir informe, pero todavía no está claro qué pasó el 31 de julio en la reunión con Nochetti. Y Nochetti no es el ministro de Seguridad de la provincia de Río Negro. Tampoco es el jefe de los jueces, como para haberle dado órdenes ilegales. Todo eso ya se va a saber, porque la verdad confiamos en que termine apareciendo, como aparecieron de algunas causas ahora de las que me mintieron durante varios años y se mantuvo inocentes presos. Ya vamos a terminar de saber, ojalá, que se investigue todo lo que pasó con Santiago Maldonado, pero también con Rafael Nahuel. O todavía no vemos todas las dificultades que tenemos para el juicio. La desaparición del arma la última vez que llegaron al peritaje en el norte argentino y el arma no llegó nunca. Y como decía, el tema más grave, el asesinato de un propio policía después de haber estado secuestrado, desaparecido y muerto. Y ese mismo día que yo estaba en Bariloche, me acuerdo, nos reuníamos con los familiares, con el fiscal, y el ministro se escapó. Se escapó. Y todavía estamos sin esclarecer. Pero además hay otra cuestión, porque lo decía algún legislador, y quería traer otros casos de fuera de la provincia. Todos los casos son denunciables, y todos los casos requieren la máxima justicia, y todos los casos requieren el respeto a la víctima, la no revictimización y el respeto a los familiares de la víctima. Y veamos de todos estos casos cuál fue la relación del Ministerio de Seguridad con los familiares de las víctimas de Muñoz, de Solano. Señor presidente, hay muchas cuestiones que seguiremos trabajando. Hay otra que también me duele, el aval que se dio desde el Ministerio de Seguridad para que las fuerzas de seguridad reinstalen la colimba en la provincia de Río Negro. Por suerte funcionó solo 45 días, porque el 10 de diciembre de 2019 asumió un nuevo gobierno nacional y la primera medida que tomó la ministra de Seguridad fue eliminar la colimba de Patricia Bullrich. Es decir, en contra de esto también es en contra de la Constitución de Río Negro en términos educativos, en términos de igualdad y equidad educativa. Lo que querían armar era distintos circuitos educativos para los distintos sectores sociales. Y a los chicos del Alto de Bariloche disciplinarlos en los cuarteles de la Gendarmería. Qué vergüenza para la historia educativa y social de la provincia de Río Negro, haber tenido una colimba para disciplinar a nuestros chicos más pobres. Un tremendo, un triste antecedente, avalado por el gobierno de la provincia de Río Negro. Por suerte, solo duró 45 días, perdón. Ya no existe más esa colimba. Por supuesto que todavía tenemos que darle las garantías del derecho, porque esos mismos pibes son
a los que el cambio en la ley orgánica de la policía y un fallo del Superior Tribunal de Justicia que todavía no está aclarado, discrimina a nuestros chicos de los barrios para que no puedan asistir al centro. Y permite y da atribuciones a la policía de hacer cosas que están fuera del marco de la ley. Pero para terminar, señor presidente, lo dije anteriormente, creo que el funcionario se quería ir y concursó en distintos lugares para ver si se iba, para poder ir. Si no se fue, no fue porque no quiso, fue porque no pudo o porque no supo. Y hasta corrió con el caballo del comisario, ¿eh? Y ese es otro problema, porque el ministro de Seguridad tiene que ser el que conduzca al comisario, no el jockey del caballo del comisario. Ese fue uno de los grandes problemas que tuvimos en la seguridad y que lo tenemos en la provincia de Río Negro. Por eso, señor presidente, respeto a la designación de la gobernadora, respeto total a las mayorías en el marco de las leyes y la Constitución, lo designa la gobernadora y tendrá el acuerdo de los otros bloques, no del nuestro. Pero mi abuelita decía algo, que no hay mal que por bien no venga. No siempre, le diría yo, pero ella decía eso, no hay mal que por bien no venga. Y la verdad, yo en algo estoy contento y creo que es un triunfo de quienes creemos en una seguridad democrática. La decisión de la gobernadora Arabela Carreras que Gastón Pérez Esteban no siga al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Río Negro. Eso sí, que a mí me parece algo valorable. Y sí, también, y en esto quiero ser honesto, respeto la nueva designación y sí le deseo a la nueva funcionaria que esté al frente de las políticas de seguridad, por supuesto, que reflexione y que modifique y tenga en cuenta a la oposición, no porque queremos gobernar, sino porque criticamos, porque queremos ajustar a derecho, porque queremos ajustar a las leyes y a la Constitución, porque queremos modificar las leyes de seguridad de la provincia de Río Negro. Yo conté el año pasado, lo dije en la sesión, 15 proyectos de modificación de las leyes de la fuerza de seguridad en la provincia, de la oposición solamente. No se había tratado ninguno. Bueno, no funciona casi la acción de derechos humanos. Pero, y tenemos antecedentes de mujeres al frente de la seguridad. Yo valoro siempre a la ministra que era de mi partido, Nilda Garré, que fue no solo ministra de Seguridad, también fue ministra de Defensa. Así que todo el acompañamiento a la nueva designación creo que sí es un acierto de la gobernadora, el desplazamiento del actual ministro, y es juntos, oposición y oficialismo, construir y debatir una política de seguridad democrática que nos garantice a todos los derechos en la provincia de Río Negro. Gracias, señor presidente.